Francisco Narváez. Mi trabajo, yo me desenvuelvo en la artesanía del barniz y lo vengo haciendo desde hace unos 38 años. Yo empecé teniendo a una edad de 18 años a trabajar el barniz. Empecé a trabajarlo ahí con talleres, maestros que me pudieron enseñar este oficio. En ese entonces había el trabajo no el que vemos hoy en colores, sino el trabajo en blanco y negro. En ese entonces trabajaba bandejas, juego de bandeja que era de 3, había mesas canastas, cosas así, artículos, productos así grandes, ¿no? Y trabajábamos en blanco y negro. El oficio lo aprendí con unos maestros entonces, por ejemplo, inicié con Carlos Lazo. Un maestro de ese entonces me llevó a trabajar donde él y él empezó a enseñarme lo que es un comienzo, por ejemplo, a pintar. Luego empecé a coger barniz, a hacer guardas, lo que llamaba coronas, y poco a poco, con el paso del tiempo, a hacer ídolos o momias que se llamaban en ese entonces. Estamos hablando más o menos del año sería de 1980. Bueno, el barniz, como bien sabemos, se le conocido también por el mopa mopa. Es una planta que se da precisamente en el Putumayo. Es una planta que se cosecha cada 6 meses, entre julio y diciembre. Es una planta un arbolito grande, que los recolectores de barniz se hacen de unos talegas plásticas y como la pepita de café van arrancando de la misma planta y van colocando sobre el talego. Esta planta pues son unas pepas que tienen una goma muy especial. Al momento que se va recolectando dentro del talego, se va compactando entre sí y se forma una masa, como aquí lo podemos ver. Los cosechadores lo sacan a vender aquí a Pasto. Yo una vez, por ejemplo, aquí en Pasto, nosotros los artesanos del barniz procesamos lo que vamos a hacer para una semana de trabajo o 15 días. Por ejemplo, este barniz o mopa mopa, yo por ejemplo en mi caso yo preparo 1 libra para 15 días. Si tenemos ejemplo, yo lo desmenuzo y paro una olla de agua hirviendo y lo echo sobre la olla por un espacio de unos 5 minutos. Una vez que el barniz sale a la superficie, introduciendo las manos, lo sustraigo y queda como una melcocha donde se lo bate hasta que va enfriando. Una vez ya enfrió, se hace una masa y con un planchuelo y una maceta de dientes se procede a majarlo. Bueno, el proceso consiste en lo siguiente. Entonces ya tenemos la olla de agua hirviendo para colocar el barniz dentro de él. Por lo menos yo preparo 1 libra para 15 días. Este barniz, una vez echado ahí, se lo deja hervir unos 5 minutos, levanta la superficie y uno mete las manos, lo saca y luego va quedando de esta forma, de esta manera. Vamos a ver. Lo dejamos un ratito. Después de haberlo sacado queda así, ese color. Eso es. Allá quedó limpio de toda impureza que trae el barniz anterior cuando estaba en bruto. Y se lo bate, tal y cual como usted lo mira, como una melcocha. Poco a poco él se va enfriando. Y a medida que se va enfriando, pues tiene su punto donde uno le hace una masita. Y procede uno a bajarlo para seguirle quitando las impurezas que trae el barniz. Ahí.
Luego hacemos esto. Quitarle el mugrecito hasta que queda ya totalmente limpio. Anteriormente se lo molía con un molino casero, pero ahora ya no. Desde que se lo maje muy bien, queda limpiecito de toda impureza. Ahí como lo mira usted. Una vez limpio, es el pedazo, por ejemplo, el tanto de una libra que se ha preparado, se divide en los 10, 12 o 15 pedazos que uno quiera hacer de colores. Cada pedazo se le da su color. Mire, por ejemplo, yo quiero un rojo, ya obtuve el pedazo de la libra, obtuve el rojo. Este se tiñe con anilinas, igualmente anilina rodamina, ayudado con achote y purpurina roja o dorada. Y así sucesivamente todos los colores, el color que uno desea para su respectiva aplicación en los objetos o artículos a trabajar. Una vez teñidos, igualmente podemos proceder a echar ya a la olla y procedemos a templar el color, ya el barniz teñido. Dejémoslo un ratito que suelte. Aquí ya tenemos el barniz con la anilina y la purpurina dorada. Carmen. Ahí ya tenemos la tela dorada, la cual cortamos por las orillas con la tablita y luego y esa es la que colocamos sobre el objeto en madera y procedemos a hacer el diseño al capricho del artesano. Está la telita roja ya. Entonces procedemos a forrar este platito.
Una vez ya calentado, dándole el secamiento, la tela ya no levanta. Que es la que sirve como base para hacer el diseño sobre ella con otros colores. Se puede trabajar mejor. Una vez colocada la tela azul que sirve como base para hacer el diseño, procedemos ya a utilizar los siguientes colores. Por ejemplo, vamos a darle la figurita. Vamos a hacer la figurita sobre el plato. Sobre el plato, en este caso iniciaríamos con la cabeza. Eso es. Hay que notar que todo lo que se alce es a pulso. El cuchillo necesariamente tiene que ser un cuchillo que corte muy bien, bien afiladito. Así. Ahí. Ahí va quedando. Casi el tamaño del mismo que lo tenemos en el diseño. Necesariamente hay que aplicarle suave la tela para que no se adhiera mucho sobre la de abajo. Ahora seguiríamos con las letras, ¿no? El día a día de un artesano nariñense.
en sí dedicado a su labor, a su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, el trabajar un ritmo de 7 de la mañana a 12 del día y de 1:30 a 6 de la tarde, a veces hasta 6:30. Necesariamente cuando toca trabajar más por cumplir con pedidos, a veces 10 de la noche, 11 de la noche. En la época en que tenemos más trabajo, diciembre, épocas de diciembre, pues yo trabajo para una señora, la cual ella todos mis trabajos los manda para el extranjero. Aquí en Pasto no vea trabajos míos, todos se van al extranjero. Los 3 hijos que tengo aquí en el hogar, ellos son las que han tenido el deseo de aprender y lo han logrado. Tienen buena habilidad y vemos como ellos han mostrado sus capacidades en cuanto al arte del barniz. Sí trabajan. La tradición siempre ha existido y pienso que seguirá existiendo en el hecho de que se pensaba anteriormente que posiblemente se acabaría hace unos 20 años atrás, mas sin embargo hasta hoy no se ha acabado. Se dice por la materia prima, ¿no? Que es el barniz de Pasto, ya que como se lo cosechan las selvas del Putumayo, precisamente es allá donde la violencia que se vive allá pues realmente ha hecho de que en ocasiones el barniz, la materia prima, ha dejado de que la gente que era la que sacaba el producto, la materia de allá, pues dejaran de entrar a la selva por el mismo peligro, el mismo riesgo. Mas sin embargo, pues no nos ha faltado, ¿no?, la materia prima, aunque a veces cuesta adquirirla, porque como le digo, a veces los mismos que entran a sacar el material no se arriesgan a entrar por el peligro que hay. En sí, apoyo no, ninguno, cada quien nos hemos defendido como hemos podido, pero en sí apoyo no se ha recibido, lamentablemente. Algo primordial fuera de que no solamente nos dictaran cursos, ¿no?, de barniz, aunque son indispensables para capacitación. Algo que nos gustaría es que se interesaran por abrir mercados. De esa manera ayudarían al artesano y ahí ver la posibilidad de adquirir créditos para poder comprar tener su capital y comprar los productos, decorarlos y poderlos enviar, ¿no?, al exterior o aquí mismo en Colombia, pero siempre con la ayuda de que se nos consiga clientes, ya sea, como dije, aquí en Colombia o al exterior, que es lo más importante. Se han hecho intentos de poder sembrar la planta en otros lados, pero casi no se han dado los resultados. Ha sido siempre complicadito. No se han dado los resultados, por ende pues han dejado que siempre se siga obteniendo la materia de allá. Yo le hablaría de las cosechas, ¿no? La cosecha que se da, que la planta da el barniz, la pepita, es cada 6 meses aproximadamente. Los recolectores de barniz por ello entran 2 veces al año a la cosecha. La cosecha se hace en julio y nuevamente se repite, la hacen en diciembre los artesanos o los recolectores del barniz. 1 kilo de barniz puede haber para unos 2 meses de trabajo, precisamente. Como mi trabajo es un tanto técnico, o digamos es técnico, no un tanto sino es técnico, más se requiere la destreza, utilizar mucho la destreza, y no es que haga cantidades, sino que
no se me va mucho, me dura siempre el barniz. Pues, ¿qué le digo? En sí el trabajo no es bien remunerado como uno quisiera, ya que pues realmente no da lo suficiente o lo normal nomás para poder vivir. Me gustaría pues saber de que lo valoren el trabajo, porque esto lleva mucho tiempo, como usted puede darse cuenta, y sinceramente requiere bastante dedicación. Igualmente los materiales resultan costosos y hoy no se valora realmente el trabajo que uno hace. Sí me gustaría que lo valoraran un poco mejor, más. El hecho de no tener la esperanza de exportación o de que haya compradores, poco me ha llamado la atención asistir a cursos como ellos. Porque yo conozco de sí compañeros que hacen cursos, pero hoy viven decepcionados porque el conocimiento que ellos han logrado tener en cuanto a la capacitación que han obtenido, pues realmente ellos han quedado ahí con sus trabajos bien hechos, pero no tienen en sí un comprador que valore sus trabajos y que realmente pues les haga un pedido, que es lo que se requiere en estos casos. Yo trabajo con una señora, ella es en sí la que exporta, ¿no? Pero me gustaría, ¿por qué no tener un cliente para poder exportar ya uno personalmente? Sí, precisamente es lo que deseamos todos los artesanos en sí. En el caso yo pienso también en el futuro de mis hijos. Ellos aman este oficio, les gusta bastante. Entonces me he puesto a pensar en el futuro de ellos. Entonces si viniera una ayuda, pues no solamente el beneficio sería mío ahora en vida, sino también sería para ellos. Y ellos en sí, como jóvenes mismos que son, pues ya el trabajo en sí sería mucho mejor como jóvenes, y ya que ellos tienen como jóvenes mismos más creatividad en cuanto a su trabajo. Sí, en aquella ocasión me acuerdo que convencido de que yo sabía trabajar ya el barniz y la necesidad pues que tenía ya con mi hogar, me puse a trabajar el barniz en color ya, y pensaba que ya lo sabía todo. Cuando me puse a procesar el barniz ya y luego a teñir, únicamente vengo y teñí con las anilinas, como se acostumbra, la anilina amarillo oro, la rodamina, la morada, que es la violeta, la verde y así sucesivamente. Cuando ya les di el debido color, le digo a mi esposa, venga, templamos las telas, salieron intactas, muy bonitas incluso, el color muy bello. Cuando ya procedí a procesar el trabajo, quedó igualmente bonito, y a los 3-4 días de haber terminado el trabajo, miré que el color había desaparecido totalmente. Estaba el color neto como mirábamos anteriormente. Entonces fue una frustración, pues realmente después del tiempo ya pasado ya me causaba como risa el mirar de que uno comete sus novatadas pensando de que sí había aprendido. Ya poco a poco, ya experimentando, pude aprender más. Sí, entre ellos, por ejemplo, se cuenta Arturo Villota, un gran maestro del barniz, uno de los mejores. Otro que conocí, Eduardo Muñoz Lora, bien famoso por el arte.
Por sí los trabajos de ellos casi han tenido la oportunidad de conseguir clientes y poder exportar. Luego sigue el maestro José María Obando, otro gran maestro del arte del barniz, antiguos maestros. Quiero agradecer a Vive Nariño pues la oportunidad y el interés que han tenido para con nosotros los artesanos del barniz, ya que a través de ello podemos mostrar nuestros productos al mundo entero y asimismo tener la esperanza y la oportunidad de poder lograr nuevos mercados, no solamente de manera aquí en el país, sino también de manera internacional, donde muchas personas lleguen a conocernos a nosotros y realmente valoren el trabajo que nos hacemos nosotros los artesanos del barniz. Es un trabajo que únicamente hay que tener en cuenta que se lo hace aquí en Pasto y en ninguna otra parte. Eso es lo importante. Entonces, que el trabajo pueda promocionarse para que nos brinde la gran ayuda a todos, ya que realmente pues no solamente nosotros vivimos del trabajo, sino también dependen todas nuestras familias, incluidos los hijos, que también vienen trabajando generación tras generación.